Es un placer estar nuevamente frente a ustedes con la posibilidad de seguir conociendo de la palabra de Dios. Nuestro tema para hoy es el anticristo y su ataque mortífero al santuario. Estamos en un momento especial de la historia de la humanidad. Necesitamos despertar, no seguir más durmiendo en lo espiritual especialmente. Es un tiempo de redefinir muchas cosas. Creo que todos son conscientes de lo que está pasando en el mundo en este momento. Las noticias de estas últimas semanas nos han mostrado tragedias. Creo que todos recuerdan lo que pasó en París durante esta última semana. Todas las noticias nos hablan de ese tema. En el vidrio, el hoyo de una bala y una flor. Y con eso está diciendo mucho. Detrás de esa flor hay cientos de personas que han muerto. Esto es lo que nos impacta a nosotros en el occidente, pero pocas veces miramos el otro lado de la moneda. En respuesta a esto que pasó en París, varios países decidieron actuar y las noticias empezaron a darnos la información. Siria es blanco del occidente, decía en las noticias. Y tampoco quiero mostrar todas las fotografías que se han publicado, pero el resultado también es sufrimiento, desgracia. ¿Cuántos han muerto allí en Siria? ¿Sabe alguno de ustedes? La verdad es que no sabemos. Pero estaba leyendo un comentario y la Organización de las Naciones Unidas tiene una declaración que me llamó la atención. Esta declaración decía que si 4 o 5 naciones estaban en una pelea, esas 4 o 5 naciones había que decir que estábamos en guerra mundial. Y yo creo que esta es una guerra mundial. Porque ustedes ven que no son muchos los países que no están tocados por esta situación. ¿Están de acuerdo conmigo? Todo el mundo está involucrado, unos directamente, otros indirectamente. Estamos viviendo la Tercera Guerra Mundial. Es diferente a las guerras anteriores. Hoy día la guerra se hace a través de internet también, ¿verdad? Con los celulares, etcétera, etcétera. Hoy día, esta guerra que nosotros estamos viendo y que nos preocupa, nos alarma, no es la guerra más importante. La Biblia habla también de una guerra. La Biblia habla de una guerra que no es contra carne ni sangre, sino esta guerra, como dice Efesios capítulo 6, versículo 12, esta guerra es contra espíritus, contra potestades en los aires. El anticristo está contra Dios y contra su pueblo. El tema que hemos venido siguiendo es acerca del anticristo. Y el anticristo, según algunas iglesias cristianas, lo asocian con un adversario que viene en este último tiempo y dan varias actividades que desarrolla, pero las he estado mirando con detención y muy pocas de ellas apuntan a donde hay que apuntar. Por eso nuestro estudio, por eso hemos querido
tomar la Biblia y buscar en la Biblia qué es lo que realmente el anticristo está haciendo contra Dios y contra su pueblo. Para los que se consideran pueblo de Dios, puedan tomar una decisión que sea de acuerdo a la voluntad de Dios. En nuestro estudio o en nuestros estudios pasados hablamos del anticristo y esta vez no vamos a dar los detalles, tan solo vamos a recordar, porque hay algunas personas que no estuvieron en las reuniones anteriores. Vimos lo que Daniel nos enseña acerca del anticristo, vimos lo que Pablo nos enseña acerca del anticristo, vimos lo que Juan nos enseña acerca del anticristo. Para los que nos están mirando, pueden ir a un tema que hemos titulado El anticristo está aquí. ¿Cómo reconocerlo? Allí van a encontrar los detalles de la explicación de esta diapositiva que estamos presentando. Hoy día queremos ir un paso más adelante. Hoy día queremos ir a otro capítulo de la Biblia que nos habla del anticristo. Ustedes ven, el Señor reveló a través de la Biblia lo necesario para que nosotros pudiésemos reconocerlo claramente, solo que la gente le gusta escuchar lo que los seres humanos dicen y no lo que la palabra de Dios dice. En el capítulo 8 del libro de Daniel nos presenta 16 nuevas características del cuerno pequeño. Y no pretendo que estudiemos estas 16 características, pero las voy a mencionar para que después alguien con calma las pueda revisar. Puede ver el video y allí puede ir revisando calmadamente. Se engrandece contra Jesucristo. Quita el continuo, echa por tierra el lugar de su santuario. Comete prevaricación. Le fue entregado el ejército. Le fue entregado el continuo. Echa por tierra la verdad, hace prosperar el engaño en su mano, es entendido en enigmas, el anticristo es sagaz, hace lo que quiere, hace arbitrariamente, prospera, es un rey altivo de rostro, destruye a los fuertes. Y por último, sin aviso destruye a muchos y causa grandes ruinas. Todo esto está aquí en el capítulo 8. Aquí en este mapa está lo que era el Imperio Romano. Pero aquí es donde se movían las naciones antes del Imperio Romano. Y aquí en este capítulo aparece una bestia semejante a un carnero. Y aparece una segunda bestia, que es un macho cabrío. Ustedes pueden notar que estamos hablando de bestias otra vez. En el capítulo 7 hablaba de bestias, ¿recuerdan eso? Ahora el capítulo 8 habla de dos nuevas bestias, pero aquí Dios está usando animales que eran usados en el santuario. ¿Por qué Dios está usando estos animales y no usa estos animales inmundos que usó en el capítulo 7? ¿Es casualidad? ¿O Dios tenía un propósito al hablarnos acerca de esto? La visión anterior de Daniel en el capítulo 7 termina con una escena del juicio, ¿recuerdan? Y si no, hay que repasarlo. Aquí en esta escena del juicio se destacaba especialmente la destrucción final del cuerno pequeño. Pero termina con lo del juicio. El capítulo 8 continúa hablando, también dirige nuestra atención hacia el juicio y habla acerca del santuario, del macho cabrío que tiene un cuerno grande y habla que es el rey primero. Se rompe ese cuerno y surgen 4 cuernos. Y dice
el relato del capítulo 8 que estos 4 cuernos se extienden hacia los 4 vientos de la tierra. Y nosotros a esta figura le llamamos ahora la rosa de los vientos, los puntos cardinales. El relato sigue diciendo que de uno de estos 4 vientos surge el cuerno pequeño. Y vamos a leer el versículo 9 en adelante, porque aquí está el punto que quiero que todos estudiemos. Uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho. ¿A dónde? Al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. ¿Recuerdan cuál era la tierra gloriosa para el pueblo de Israel, verdad? Era su tierra, el territorio del pueblo de Israel. El versículo 10 sigue diciendo algo también importante. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Si ustedes notan, en el versículo 9 habla de una extensión, yo diría horizontal, hacia el sur, hacia el oriente y hacia la tierra gloriosa. Pero ahora el cuerno pequeño actúa ¿hacia dónde? En el versículo 10. Ahora se extiende hacia arriba, hacia el ejército del cielo, y parte de las estrellas echa por tierra y las pisoteó. Esta figura es presentada por Dios con el objeto que cambiemos la dirección de nuestra mirada. No es ahora la extensión horizontal que hace el imperio romano pagano. Él es el que conquistaba los territorios. Ahora está hablando del cuerno pequeño con un trabajo que hace contra lo que está en el cielo. Y miren lo que dice el versículo 11. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. Y ustedes ya saben quién es el príncipe de los ejércitos. No vamos a ir a repasar lo que dice Josué, pero ya hemos hablado de esto. Luego dice, por él fue quitado el continuo. La palabra sacrificio no está en el idioma original. Y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Quiero que nos detengamos en esto. El anticristo, el cuerno pequeño, iba a atacar, un ataque mortífero contra el santuario. La pregunta es, ¿a qué santuario se refería? Y aquí tenemos que tener en cuenta que en el tiempo en que Daniel está escribiendo esto, no existía santuario aquí en la tierra. Porque el santuario fue destruido por los babilonios cuando invadieron Jerusalén. Destruyeron el santuario. Por lo tanto, cuando Daniel tiene esta visión, no existe santuario aquí en la tierra. La Biblia nos habla que hay más de un santuario. Hebreos capítulo 8, versículo 1 y 2. Allí el versículo 1 nos dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Está hablando de Jesús cuando ascendió a los cielos después de su resurrección. Y luego noten lo que dice el versículo 2. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo y santuario son sinónimos, que levantó el Señor y no el hombre. ¿Cuántos santuarios aparecen aquí? Aparecen 2. Uno que levantó el hombre y el otro que levantó ¿quién? Dios. ¿Cuál es el verdadero? El que levantó Dios, es lo que nos dice este texto. Pero vamos a seguir leyendo el versículo 3. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer.
Sigue hablando de Jesús como sumo sacerdote. Y el versículo 4. Así que si estuviese sobre la tierra, Jesús, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Y cuando habla aquí de esta ley, es una ley en relación a los sacerdotes y en relación a las ofrendas. Y ahora el versículo 5, que nos va a dar la clave final. El versículo 5 dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir o a levantar el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Aquí creo que tenemos la respuesta. ¿Cuántos santuarios nos enseña la Biblia que existen? 2 santuarios. Uno en el cielo, que es el verdadero, que es el original, y otro en la tierra, que hizo Moisés. Pero Moisés lo hizo de acuerdo al modelo que está en el cielo. ¿Qué quería enseñarnos Dios con esto del santuario? Y saben, es importante que nosotros podamos definir qué quería enseñarnos, porque el anticristo, Satanás, está empeñado en echar el santuario por tierra. ¿No lo leímos? Y al atacar el santuario, al destruir la verdad del santuario, es un ataque mortífero para nosotros los seres humanos. Y si nosotros nos desesperamos con lo que está pasando alrededor del mundo ahora, con los ataques terroristas, no escucho a nadie reclamar contra el ataque que Satanás ha hecho y que produce millones de muertes. Por eso hemos querido levantar nuestra voz, para mostrar la voz de Dios, para mostrar lo que Dios quería que los cristianos conociésemos. No solo los cristianos, sino todos los seres humanos del mundo. Cómo Dios ha tratado de revelar su plan para librarnos de Satanás, para librarnos del anticristo. Vamos a mirar algunos antecedentes de este tema. Desde el Edén, cuando Adán y Eva pecaron porque le hicieron caso ¿a quién? Ustedes lo saben, los niños lo saben. Le hicieron caso a Satanás. ¿Cuál era el resultado de desobedecer a Dios? La paga del pecado es ¿qué cosa? Es la muerte. Adán y Eva estaban condenados a morir, pero en ese momento en que estaban condenados a morir, Dios ofreció una puerta de salida. Y presten atención a la puerta de salida. Esa puerta de salida tiene un solo nombre: un sacrificio. Un animalito murió en lugar de Adán y Eva. Aquí estaba el propósito de los sacrificios: mostrar el remedio para el pecado. Miren, esto era un plan que Dios lo tenía desde la eternidad, antes de que el mundo fuese. Pero lo empezó a revelar allí, apenas Adán y Eva cayeron. ¿Qué representaba ese corderito? Ese corderito representaba a lo que iba a hacer Jesús. Jesús iba a tomar el lugar de los seres humanos pecadores. En el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 19, nos dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Noten que está hablando de la ley de los sacrificios. ¿Para qué sirve esta ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente. Les pregunto, ¿quién es la simiente? Cristo Jesús, ya lo hemos estudiado.
a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de los ángeles en manos de un mediador. Todas estas cosas de sacrificios, todas estas ceremonias comenzaron apenas comenzó el pecado. Y si ustedes siguen mirando la Biblia, van a ver que el siguiente relato, que está en Génesis, capítulo 4, el siguiente relato es de Caín y Abel. Y allí nos presentan las dos iglesias otra vez. La iglesia que obedece a Dios, representada por Abel, porque él mató el corderito, y la iglesia que representa a la iglesia de Satanás, que pretende adorar a Dios, que dice adorar a Dios, pero lo hace a su manera, no a la manera de Dios. Estimados hermanos y amigos, toda la historia de la humanidad es una presentación de cómo Satanás ha ido desviando los planes de Dios, ha ido pervirtiendo el plan de Dios, ha ido cambiándolo hasta tal punto que los seres humanos llegaron a pensar que para agradar a Dios había que hacer incluso sacrificios humanos. ¿Han escuchado de eso? Los sacrificios animales ya no sirven. Yo sé, algunos cristianos están pensando que hay que levantar un templo allí en Jerusalén y hay que volver a hacer los sacrificios. La Biblia nos dice que no, todo eso terminó cuando vino la simiente. Ya no es necesario el sacrificio de animales, pero Satanás desvía la mente de los seres humanos acerca del plan que Dios tiene. Por eso cuando Dios llamó a su pueblo, al pueblo de Israel, lo sacó de Egipto, que todo esto ya lo hemos estudiado, cuando lo sacó de Egipto, lo sacó para mostrarle cuál era el plan que él tenía para la salvación del mundo entero, porque no era solo para ellos, era para salvar al mundo entero. Los llevó al monte de Sinaí y allí en el monte de Sinaí le dio su ley. ¿Con qué propósito le dio su ley? Los 10 mandamientos. Recuerden que estos 10 mandamientos Dios los habló primero. ¿Recuerdan? Estudiamos esto. Y luego se los dio escritos en tablas de piedra. Son únicos, son exclusivos. Claro, hoy día Satanás quiere que no nos preocupemos de esos mandamientos. Y Satanás ha enseñado que hay otro tipo de salidas para solucionar el problema del pecado. No, la solución es siempre la misma. La dio Dios en el Edén y la mantiene y la mantendrá hasta el último día de tiempo de gracia que tengamos en el mundo. ¿Con qué propósito le dio Dios los mandamientos al pueblo? Para que el pueblo entendiera que eran pecadores y entendieran que como pecadores no tenían ninguna posibilidad de salvación. ¿Hemos entendido eso nosotros? Como digo, Satanás quiere que mejor quitemos la ley. Es la mejor solución para él, pero no es lo que Dios ha planeado. Cuando Él le dio la ley, ellos se dieron cuenta que estaban condenados delante de Dios. Dios tiene siempre algo más para solucionar este problema. El Nuevo Testamento nos dice, Romanos capítulo 7, versículo 7, nos dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, dice el apóstol Pablo. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Y ustedes se dan cuenta de qué ley está hablando, ¿verdad? ¿Está hablando de sacrificios aquí? No, aquí está hablando de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos es para que nos demos cuenta de ¿qué? De nuestro pecado. Ese es el único propósito. La ley no nos salva. La ley nos condena, la ley nos muestra cuál es nuestro pecado. Y cuando nos damos cuenta que somos pecadores,
vamos a reconocer la necesidad de ¿qué? De salvación. Y por eso Dios, y esto es lo que desgraciadamente como cristianos no estudiamos, no lo vemos. Por eso Dios allí en el Sinaí siguió hablando con Moisés. Éxodo capítulo 25, versículo 8, Dios le dijo: háganme un santuario, porque yo quiero habitar con ustedes. Aquí estaba la solución para el pecador, solo en el santuario. Allí estaba la solución para el pecador. No puede separarse el Sinaí, la ley de los 10 mandamientos, con las leyes ceremoniales del santuario. No pueden separarse porque Dios las dio juntas. En el mismo acontecimiento, Dios le dio a Moisés estas leyes. Debían marchar juntas, porque una muestra el pecado y la otra muestra la solución para el hombre. Yo quiero destacar solo algunos pasajes. Aquí están los pasos que el pecador tenía que dar para librarse de las consecuencias del pecado. Y presten atención a lo que dice Levíticos capítulo 4, versículo 27 en adelante. Si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer, y delinquiere, ustedes se dan cuenta cómo está hablando de lo que debían hacer si es que alguien pecaba. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Aquí está lo que hay que hacer. Dios dice lo que hay que hacer. Versículo 28. Luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió. ¿Qué tenía que hacer? Traer un animalito, traer una cabra. Versículo 29. Pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación. ¿Y qué más tenía que hacer? Y la degollará en el lugar del holocausto. Qué interesante. Note cuidadosamente los pasos que debían ser tomados por el pecador para poder ser separado del pecado. ¿Cuál es el primer paso? Debía traer algo para presentarlo como un sacrificio. ¿Estamos de acuerdo? Lo segundo, ¿qué tenía que hacer? Debía transferir, debía pasar su pecado al animalito. Poniendo sus manos sobre la cabeza, estaba confesando su pecado sobre el animalito. ¿Y después qué tenía que hacer? ¿Quién lo mataba? ¿El sacerdote o el pecador? El pecador. ¿Se dan cuenta la ilustración que Dios quería grabar en la mente de los seres humanos? ¿Quién era el pecador? ¿Quién era el que tenía que morir? La persona, yo. Pero si me daba cuenta que había violado un mandamiento de Dios, ¿qué tenía que hacer? Tenía que reconocerlo. Y miren, aquí empieza la fe que actúa. Al reconocerlo, no tenía que quedarme en mi casa, tenía que tomar el animalito, tenía que ir al santuario, al tabernáculo hecho por Moisés, y llevando mi corderito, yo estaba mostrando mi fe en el plan de Dios. Y allí ponía el corderito, transfería, pasaba mis pecados, el pecado que yo había cometido, y le decía: Señor, perdóname por haber quebrantado tu ley. Pero ahora yo entendía que cada vez que yo desobedecía los mandamientos de Dios, yo estaba matando al corderito. ¿Se dan cuenta que nosotros hoy día no nos preocupamos mucho de eso? Y a algunos de nosotros nos parece que
Pecar, bueno, Dios tiene que entenderme. Soy débil. Y miren, aquí estamos todos. ¿Es así o no? No estoy hablando contra nadie en particular. Todos lo pensamos así. Soy tan débil. Cada vez que cometemos pecado, es como si volviésemos a sacrificar a nuestro Señor Jesús. ¿Qué les parece si empezamos a pensar así? Le vamos a huir al pecado, ¿verdad que sí? El Señor quería que pensáramos cuán trágica es nuestra situación. Quiero destacar lo que se dice aquí acerca de ese animalito. Hay otros textos que no voy a leer por razones de tiempo en que habla de que debía ser un cordero, debía ser una paloma, podía ser hasta un buey de acuerdo a la posición económica de la persona. Pero siempre era un animalito porque tenía que derramarse sangre. Ahora, quiero destacar lo que dice acerca del animalito. ¿Cómo debía ser el animalito? El versículo 28. Sin defecto. Noten, sin defecto. La Biblia nos explica por qué debía ser sin defecto el animalito. El Nuevo Testamento lo explica, 1 de Pedro 1:18. Debía ser sin defecto porque representaba a alguien. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino, versículo 19, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. ¿Por qué el animalito tenía que ser sin defecto? Porque era un símbolo ¿de quién? De Jesús. Y Jesús tenía que ser sin mancha, sin defecto, ¿con relación a qué? Sí, al pecado, correcto, la ley. La ley. Él no debía violar la ley en un solo punto. Si él violaba en un solo punto, estaba igual que nosotros. ¿Se dan cuenta la misión que tenía que cumplir Jesús? Sin mancha, sin contaminación. El sacrificio y el sacerdote tenían que ser sin defecto. Levítico 21, voy a leer solo versículos 17. Habla a Aarón y dile: ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tengan algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios. El versículo 21 dice lo mismo, agrega sacrificios. ¿Por qué el sacerdote tenía que ser sin defecto? Porque el sacerdote también era un símbolo, una representación de Jesús. Es decir, Jesús iba a ser no solo el sacrificio, sino también iba a ser el sacerdote. Hermanos míos, y cuando digo hermanos míos me dirijo a todos mis hermanos, no importa la iglesia que usted pertenezca. Esto es lo que Satanás no quiere que entendamos en toda su dimensión. Jesús es la ofrenda y Jesús es el sacerdote. Sigan poniendo atención que vamos a hablar un poquito más acerca de esto a través de nuestro estudio de este tema. Cristo Jesús vino para hacer lo que ninguno de nosotros ha podido hacer. Si yo les pregunto, ¿hay algún ser humano que pueda decir, yo nunca he violado la ley? Si yo les pregunto a ustedes, ¿alguno se anima a levantar la mano? No, yo no la levanto. ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos, todos hemos violado la ley de Dios. ¿Tenemos alguna esperanza? No. Humanamente no tenemos ninguna esperanza, estamos todos condenados a morir.
Y cuando hablo de morir es la muerte eterna, separados para siempre de nuestro Dios. Por eso vino Jesús. Jesús vino para vivir en completa armonía con la ley de Dios. A eso vino Jesús. Y eso es lo que nos enseña el santuario. Por eso necesitamos conocer acerca del santuario. Por eso necesitamos conocer los detalles. Cuando hablo acerca del santuario, yo puedo estar hablando muchas horas. Tengo seminarios que duran muchos días para hablar acerca del santuario. Pero ahora quiero resumir, por lo menos, algunos aspectos que son importantísimos. El santuario nos enseña las funciones que Jesús debería cumplir para salvar al hombre. Satanás ha logrado, con su ataque terrorista contra el santuario, ha logrado que los seres humanos pierdan de vista algunas de las funciones de Jesús. Algunas las tenemos muy claras como cristianos, pero otras no. Y quiero que en esta oportunidad avancemos en el conocimiento de una de las funciones, por lo menos, y seguiremos a continuación en otros temas hablando de estas funciones que Jesús debía cumplir para salvar al hombre. Recuerden, Satanás, el anticristo, no quiere que nosotros conozcamos estas funciones. El enemigo de Dios, el enemigo del hombre, no quiere que esta verdad sea presentada claramente, porque sabe que si la gente la recibe plenamente, él habrá perdido su poder sobre esa persona. Aquí tenemos una figura del santuario. El libro de Éxodo, capítulo 25, versículo 8 y 9, nos decía que Dios le pidió a Moisés que hiciera un santuario. ¿Con qué propósito? ¿Se acuerdan? Lo vimos ya hace un momento. ¿Con qué propósito? Háganme un santuario para habitar en medio. ¿Qué quería hacer Dios? Vivir en medio de nosotros. ¿Para qué? ¿Para qué? Presten atención, lo vamos a ver en detalle a continuación. Miren, en el santuario había un campamento. Y aquí está la primera fase, aquí está la primera etapa en el trabajo que Jesús tenía que hacer para darnos la salvación. Nosotros siempre hablamos de la cruz de Cristo, ¿cierto? Como el centro de la salvación. Cuidado, la cruz de Cristo es insuficiente. Escúchenme bien lo que estoy diciendo. La cruz de Cristo es insuficiente si no la unimos a las demás fases en la salvación. Si usted tiene preocupación por lo que estoy diciendo, no puede dejar de escuchar lo que viene a continuación. En el santuario, ustedes ven, había ese cortinaje que rodeaba y lo que quedaba dentro se le llamaba el atrio. En el campamento se desarrollaba la primera función, la segunda función y la tercera función se desarrollaron dentro del atrio. Y dentro del santuario propiamente tal, o el tabernáculo, que era como una casita que había allá adentro, allí se desarrollaron dos funciones más, dos etapas más en el plan de salvación de Dios. En esta mañana quiero que veamos lo que pasaba en el primer paso de su plan de salvación. Él tenía que venir a esta tierra. ¿Por qué tenía que venir a esta tierra? ¿Por qué no podía salvarnos de cualquier lugar? Si era Dios, podía hacerlo, ¿sí o no?
¿Saben por qué Él no lo pudo hacer de otro lugar? Por las leyes que Él tiene en el universo. Cuando Dios le dio a Moisés esas leyes que muchos no quieren ver porque eran para el pueblo judío, allí decía, por ejemplo, voy a resumirlo, no podemos ir a todos los pasajes, pero ustedes lo pueden estudiar en el libro de Levíticos, especialmente hay muchas de esas leyes. Para poder rescatar, nosotros siempre hablamos de que Jesús nos rescató, ¿verdad? En la Biblia Dios dio las leyes del rescate. ¿Cómo podía hacer una persona para que alguien la rescatase? Ustedes saben que a veces por diferentes situaciones tenían que venderse y a veces se vendían como esclavos, pero también vendían sus propiedades, algunos vendían a su familia. Han leído eso, ¿verdad? ¿Cómo se podía hacer para rescatar? ¿Saben? ¿Se dan cuenta que tenemos que estudiar el Antiguo Testamento? Yo les voy a resumir, no me crean a mí, vayan, investiguen a ver si estoy diciendo la verdad o no. Para rescatar había que esperar que un familiar, noten, un familiar viniera a pagar el rescate. ¿Entendieron eso? No podía ser cualquiera, tenía que ser, ¿qué cosa? Un familiar. Les pregunto, ¿Dios podría venir a rescatarnos? No. Porque Dios no es nuestro familiar. Él es de la familia del cielo, ¿sí o no? ¿No están de acuerdo conmigo o están preocupados por lo que dice? Dios es de la familia celestial. Nosotros somos de la familia humana caída. ¿Podía Dios venir a rescatarnos? No. ¿Dios puede ser tentado? ¿Dios puede ser tentado? Si leen Santiago dice no, Él no puede ser tentado ni tienta a nadie. Así que Dios no podía venir a rescatarnos. ¿Dios puede morir? No. Entonces Dios no podía venir a rescatarnos, ¿se dan cuenta? Dios por eso tuvo que hacer algo que no estaba en la mente de nadie. ¿Qué se hizo? Se hizo de nuestra familia. Se hizo como nosotros. ¿Qué nos dice Mateo, capítulo 1, versículo 21? Y dará, esto es lo que el ángel le dijo a José, y dará a luz un hijo, la bienaventurada Virgen María, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y el versículo 23 agrega, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es ¿qué? Dios con nosotros. Dios se hizo hombre, se encarnó. No me pregunten más detalles porque eso es un misterio que yo no puedo entender. Pero Él se hizo hombre, se hizo como ustedes, se hizo como Ismael. Nació como un bebito y fue creciendo como ustedes han crecido, como yo he crecido. Ahora, lo único que Él vino con un propósito. ¿Cuál fue el propósito? Sí, eso es lo que todo el mundo dice. La respuesta fue salvarnos, para quienes nos están mirando. Sí, es verdad, Él vino para salvarnos, pero Él vino para vivir en obediencia perfecta a la ley de Dios. ¿Están de acuerdo conmigo? Porque ninguno de nosotros lo ha hecho. Él vino
para vivir en perfecta armonía con la ley de su Padre. Si Él no lo hubiese hecho, hermanos, este es el riesgo que Él corrió. Que siendo humano como nosotros, Él podía haber caído o no. Claro que podía haber desobedecido. Ustedes conocen todas las veces que aparece en la Biblia las tentaciones que Satanás le ponía. ¿Con qué propósito? Para que no fuera fielmente obediente a Dios, y entonces Él lo tenía en sus manos. Pero Jesús se mantuvo fiel. Se hizo como nosotros. Otro texto que quiero compartir con ustedes. Juan capítulo 1, versículo... En verdad deberíamos leer del 1 al 3, pero ya lo hemos leído más de una vez aquí, ya lo saben. ¿Qué dice este versículo? En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y el verbo fue el creador de todas las cosas, ¿recuerdan? Ya lo hemos leído. Pero hay un versículo que muchos no se dan cuenta que está allí, pero es clave para entender lo que Dios hizo. El verbo era Dios, ¿recuerdan? El verbo estaba con Dios, otra persona. Pero el verbo, según el versículo 14, ¿qué hizo? Aquel verbo fue hecho carne, así como tú, así como yo. Fue hecho carne y habitó. Esta palabra es interesante en el original. Debería ponerse allí, tabernaculó. Hizo su tabernáculo. Aquí está el santuario. Él habitó, vivió entre nosotros. Y cuando dice vivió entre nosotros, literalmente vivió entre nosotros. Y creo que ninguno de ustedes duda de eso. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios dijo que quería hacer un santuario, ¿para qué? Para habitar en medio de nosotros. Literalmente Jesús vino a eso, para estar en medio de nosotros, ser uno con nosotros. Y esto es lo importante. Esto es lo importante. Cuando el apóstol Pablo escribió a los Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 7, él les dijo lo siguiente: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Miren, era de la forma de Dios, era de la naturaleza de Dios. Esa palabra que usó el apóstol Pablo es muy especial. Era de la naturaleza de Dios. Sin embargo, él se despojó de esa naturaleza de Dios para tomar la naturaleza del hombre, así como nosotros. Y tomando la naturaleza del hombre, pudo vivir como nosotros y sufrir como nosotros lo que nosotros tenemos que sufrir. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Ya lo leímos, pero lo vuelvo a destacar. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue, ¿qué cosa? Tentado en todo según nuestra semejanza. La única diferencia con nosotros, ¿cuál es? Que Él era sin pecado. Que Él no tiene pecado. Es decir, Él vivió obedeciendo la ley de Dios sin haber fallado ni una sola vez. ¿No dan gracias a Dios por eso? Amén. Hermanos, esto es lo que nos relata, lo que nos presenta la experiencia de Jesús en el campamento. Este mundo es el campamento. Y Él vino a este mundo para vivir
una vida de perfecta obediencia hacia Dios. ¿Por qué esto es importante para nosotros? Y esto es algo que Satanás ha nublado en los ojos de muchos cristianos. Tengo aquí una cita. La encontré en un libro maravilloso que se llama El Camino a Cristo. En la página 62 encontré esta cita que quiero compartir con ustedes. Allí dice: pero Cristo nos preparó una vía de escape para esta situación desesperada que tenemos como pecadores. Vivió en esta tierra en medio de pruebas y tentaciones como las que nosotros tenemos que arrastrar. Sin embargo, su vida fue impecable. Él nunca pecó. Si se entregan a Él y le aceptan como vuestro Salvador, por pecaminosa que haya sido vuestra vida, serán contados entre los justos por consideración a Él. El carácter de Cristo reemplaza el vuestro y son aceptados por Dios ¿como qué? Gracias, Señor. A veces nos desesperan nuestros pecados, ¿sí o no? Esta es una excelente noticia. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Lo que nos está diciendo es que Jesús vivió la vida perfecta con relación a la ley de Dios que nosotros no podemos vivir. Él la vivió. ¿Y qué es lo que hace ahora Jesús? Nos ofrece esa vida. Cuando ustedes le hacen un regalo, tenemos dos posibilidades. ¿Cuáles son? La de aceptar el regalo, ¿verdad? O la de rechazar el regalo. Usted tiene que hacer algo para el regalo, aceptarlo o rechazarlo. Eso es todo lo que puede hacer. Jesús vivió una vida perfecta y nos quiere regalar esa vida perfecta para que esa vida perfecta sea puesta en nuestra cuenta allí en el cielo. ¿Se acuerda que hemos hablado de eso? Lo único que nosotros tenemos que aceptar el regalo. Y ¿saben? Aquí es donde Satanás ha atacado el plan de Dios. ¿Por qué? ¿Qué nos enseñan y qué creemos la mayoría de los cristianos? Que para tener el perdón de Dios tenemos que hacer algo. ¿Sí o no? Algunos vamos a la iglesia y allí el líder de la iglesia nos dice: tienes que rezar esto o aquello o lo de más allá para tener el perdón. ¿Necesitamos rezar para tener el perdón? En algunos casos, cuando el líder considera que es grave la situación, nos manda a hacer alguna penitencia más seria, caminar de rodillas o cualquier cosa. ¿Es eso lo que Dios espera de nosotros? ¿Se dan cuenta cómo Satanás ha atacado al santuario? Y miren, todavía estamos en el campamento. Y en el campamento tenemos la primera gran noticia. Jesús vivió una vida perfecta para que nosotros podamos recibirla si creemos en Él. Amén. Él vivió la vida perfecta para ofrecerla ¿a cuántos seres humanos? ¿A cuántos? Su vida perfecta está a disposición de ¿cuántos seres humanos? De todos. Todos, no importa de dónde seamos. Todos podemos recibir el regalo de su vida perfecta. Lo único que nosotros tenemos que hacer es aceptarla y pedir que se nos aplique. Alguno me estará diciendo: sí, pero ese librito es un librito, quizás de dónde lo sacaron.
¿Qué dice la Biblia? Pues la persona que escribió este librito está en completa armonía con lo que dice la Biblia. Miren lo que dice 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 1. El que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿No es eso lo que acabamos de decir? Amén. Hermanos queridos, ¿Cristo Jesús cometió pecado? No. Sin embargo, Dios lo hizo pecado. ¿No dice eso la Biblia? ¿Por qué? Porque Jesús cargó la responsabilidad de nuestros pecados. Él la cargó. Y como Él cargó, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos considerados justos. Hermanos, cuando pienso en esto, no puedo menos que decir en mi corazón, Señor, cuánto me amas. Esto es el amor de Dios. El amor de Dios es que buscó una solución en la cual yo no tengo que participar, sino yo solamente tengo que aceptarla, tengo que recibirla. Su vida perfecta está a mi disposición. Él vivió esta vida perfecta para que yo tenga la posibilidad de recibir la justicia de Dios. No es mi justicia, es la justicia de Jesús que se me aplica a mí. Por eso cuando leíamos Hebreos capítulo 4, versículo 15, yo me salté y no seguí leyendo, pero ahora quiero que volvamos allí al versículo 16. Y miren lo que dice allí el versículo 16. Entendiendo, hermanos queridos, que Jesús vivió una vida perfecta para regalarnos esa vida perfecta. No tenemos que preocuparnos de nuestros pecados pasados porque Jesús nos aplica su justicia y Dios ya no ve nuestros pecados, sino ve la vida justa de Jesús. Miren lo que dice el libro de Hebreos en el versículo 16 del capítulo 4. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Encontré una lámina que quiero compartir con ustedes. Ustedes ven que aquí este pecador está cubierto con una vestimenta que representa el pecado, ¿verdad que sí? Yo creo que el Señor no quiere ponernos su justicia sobre nuestros pecados. Primero Él espera que nosotros veamos nuestra desnudez. Nosotros estamos desnudos. Los méritos de Jesús son los que borran nuestras transgresiones. Lo que Jesús hizo con nosotros en vida borra nuestras transgresiones. Lo que Jesús hizo con su muerte borra nuestras transgresiones. Nosotros estamos desnudos delante de Él y entonces ahora sí Él puede ponernos su justicia. Nos visten con el ropaje de la justicia tejido en los telares del cielo. Hermanos, cuando Jesús vino a esta tierra y vivió en esta tierra, no solo lo hizo pensando en morir, sino lo hizo viviendo en una perfecta obediencia a su Padre. ¿Creen eso? Ahora deben creer también que Él quiere poner esa cuenta perfecta que Él tiene, la quiere poner en su cuenta. Este es el primer paso que debemos dar como cristianos. Aceptar la vida perfecta de Jesús. Con esto no tenemos para qué quitar la ley, ¿se dan cuenta?
Si entendemos esto, no hay para qué quitar la ley. Quitar la ley no es la solución. Esta es la solución que Satanás ha puesto en la mente de algunos cristianos para que se libren de la ley. No necesitamos. Jesús hizo provisión con su vida. ¿Cuántos de ustedes en esta mañana van a aceptar el ofrecimiento de la vida perfecta de Jesús? Y cuando oren a Jesús, le van a decir: Señor Jesús, gracias porque tú viviste esa vida perfecta, aplícala en mi cuenta. Cuando ustedes hagan eso, Dios les va a ver, no con su vida pecaminosa, sino va a ver la vida perfecta de Jesús. ¿Cuántos de ustedes van a hacer esta petición al cielo? Amén. Que Dios nos ayude a mantenernos cada día recibiendo esa justicia si es que cometemos un error. Quiero invitarles que inclinen su rostro para orar. Dios nuestro, gracias porque allí en el santuario, en el campamento, ya encontramos la primera gran noticia. Gracias, Señor, por la vida perfecta que Jesús vivió en esta tierra. Y gracias porque en tu plan de salvación tú nos ofreces ese regalo. Ayúdanos, Señor, a aceptarlo por fe. Ayúdanos a recibirlo de tal manera que esto traiga paz a nuestros corazones. Quédate con cada uno de los que ha estado presente en este estudio. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.